ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, vendrá la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Seguimos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Hoy, especialmente, yo los invito para que nos unamos y podamos pedir al Señor la fuerza del Espíritu para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de la iglesia y cuál es la voluntad de Dios para el mundo? Y que de ese discernimiento podamos entonces decir como María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Seguimos agradeciendo al Señor por el cumpleaños de Jorge Garrido Araúz, por los 30 años de vida matrimonial de Ramiro Efraín y Elizabeth Juan de Won, por la salud de Ricardo Achurra, por la salud de Juan David Lesquiura Epifanio, de la doctora Anaís Rivera Sagel, por todos los afectados por el coronavirus, por todos los que han fallecido, por sus familiares a causa de esta pandemia, por Gino Tirabochi, Juan Manuel Díaz Granado en su 15º aniversario, por Juan Bello. Y para celebrar con fruto esta presencia de Dios, reconocemos humildemente nuestra falta. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Padre que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni sano. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro.
Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros, pues que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Y hoy el Evangelio nos quiere ayudar a descubrir que tú y yo somos parte de una familia y que la vivencia de la fe se da cuando yo tomo conciencia de que soy parte de esta gran familia que es la Iglesia y es el reino de los cielos. Por eso hoy vemos a Jesús que desafía a aquella multitud y también nos desafía a cada uno de nosotros que los escuchamos. Y hoy Jesús nos pregunta algo que parece muy obvio y seguro. ¿Quiénes son los miembros de nuestra familia? Aquellos que nos pertenecen y a quienes pertenecemos. Y dejando que la pregunta hiciera eco en ellos, de forma clara y novedosa, Jesús responde a ese interrogante. Es lo que tú y yo a veces nos preguntamos. ¿Quiénes forman parte de la familia de Dios? ¿Solo mi grupito?
solo mi movimiento o hay otra gente incluso fuera de ese circulito mío que también forma parte de la gran familia. Y Jesús, a ti y a mí, como a los hombres y mujeres de su tiempo, les vuelve a responder: ¿quiénes formamos parte de la familia de Dios? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta forma, Jesús quiere romper no solo con determinismos religiosos y legales de la época, sino también con todas las pretensiones excesivas de quienes podrían creerse con derecho a preferencias sobre él. Y eso que se vivió en el tiempo de Jesús se está viviendo ahora. Hay mucha gente que cree que ellos son los únicos exclusivos del Señor, ¿eh? Solo el pertenecer a ese grupo son los puros y los inmaculados. Los demás no tienen derecho. La comida solo para ellos y las migajas para los otros. Por eso hoy no nos podemos olvidar. El Evangelio siempre es una invitación y un derecho gratuito para todos aquellos que quieran escuchar. Es sorprendente notar cómo el Evangelio, todo el Evangelio, está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los discípulos a ponerse en camino. Un paréntesis. Yo no sé si a ustedes les pasa lo de a mí. Cada vez que la palabra de Dios no es una value, porque mucha gente busca la palabra de Dios como un value. La palabra de Dios siempre nos deja inquietos. Y si nos da paz, no es como la paz que el mundo nos presenta. Por eso el Evangelio, todo el Evangelio, está tejido de preguntas que buscan inquietar, despertar, invitar a los discípulos a ponerse en camino para que podamos descubrir esa verdad capaz de dar y generar vida. Preguntas que buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de una novedad mucho más hermosa de la que nosotros nos podemos imaginar. Las preguntas del Maestro siempre quieren renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad. Por eso, hoy nos presenta este pasaje tan conocido y nos quiere presentar cuál es la verdadera familia de Jesús. Sabemos que algunas interpretaciones equivocadas buscan ver en este pasaje un rechazo de Jesús a María y a su familia. La verdad es que Jesús no pierde acontecimiento, aprovecha la visita de su madre y de sus parientes, que en otra oportunidad podemos hablar de los hermanos de Jesús en la Biblia, para instruir a sus discípulos. ¿Y cuál es lo central del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que Jesús le quiso dar a los hombres de su tiempo y nos quiere dar también a cada uno de nosotros? La verdadera familia de Jesús no es únicamente la que lo une por los lazos de sangre, pues los lazos de sangre se corrompen con la muerte. Incluso puede haber algunos que aún teniendo la misma sangre decidan no seguir la voluntad del Padre. La verdadera familia es la que vive conforme al Evangelio, es la que ha sido adoptada por el Padre como hijos por medio del Espíritu. Y esto de ninguna manera es un desprecio de Jesús ni para sus parientes y mucho menos para su madre, la cual, si por algo se distinguió María en su vida, fue por hacer la voluntad de Dios. Por eso, el Evangelio de hoy quiere hacernos tomar conciencia de lo que nos une a Jesús,
Lo que nos une también en la comunidad cristiana es hacer juntos la voluntad de Dios. Hoy el Evangelio quiere insistir en la necesidad de dejarnos guiar por la voluntad de Dios y no instrumentalizar la voluntad de Dios en favor de nuestro querer y mucho menos de nosotros y de nuestros gustos. Y esto es importante. Por eso vivimos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia muchas confusiones religiosas, que no son pocas, son muchas. Basta ver el universo de religiones que está predicando, hablando. Basta ver las confusiones dentro de nuestros grupos de la iglesia y así por delante. Porque todo el mundo se siente conocedor y detentor de la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para determinar que eso es voluntad de Dios? Yo me encuentro en mi ministerio con gente. Por ahí los otros días estaba escuchando un cassette de un predicador que decía: ¿y quién es ese Ulloa para impedirme que yo predique? Yo no soy nadie para impedir lo que predique, pero yo sí puedo, en mi responsabilidad de obispo, discernir no solo que la predicación no me viene porque hoy yo soñé que tengo que ir a predicar y voy a predicar. Predica en tu nombre propio, pero jamás puedes predicar en nombre de la iglesia si no te sientes, si no eres enviado por la iglesia. Y eso hay que tenerlo claro, porque la iglesia discierne cuál es la voluntad, porque también detrás de muchas predicaciones es el factor dinero y hacer dinero. Y eso en la iglesia tenemos que acabar. Hay mucha gente que vive del negocio de las predicaciones. Ahí tenés que descubrir, ¿eso es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Por eso qué importante es que podamos juntos conocer la voluntad de Dios, realmente la verdadera voluntad de Dios, porque frente a la voluntad de Dios se especula mucho hoy día y cada uno hace lo que quiere. Recordemos siempre, cuando la voluntad de Dios llega a nuestro conocimiento, la verdadera voluntad de Dios llega al conocimiento de cada uno de nosotros, el intento que yo haga de sustituirla por criterios humanos aparentemente más acertados es insensatez y rebeldía. Y las consecuencias habremos de deplorar el resto de nuestros días. Esto es importante tener. Cuando realmente yo me niego a hacer la verdadera voluntad de Dios, después voy a deplorar el resto de mis días el no haber adecuado esa voluntad. Pongo el ejemplo aquí más cercano. Estamos en el Seminario Mayor San José. Hay un grupo de seminaristas siempre con nosotros. Yo he conocido a muchos seminaristas que dicen, bueno, ya Dios me dice que yo no tengo que estar aquí. Y después te están reprochando durante toda la vida el no haber puesto de verdad la voluntad de Dios y aceptar la voluntad. Y se llegan a casar, pero siempre está ahí. Si yo hubiera sido, no. Por eso, qué importante. O alguno que se queda y esa no era la voluntad de Dios. Y después va a arrastrar su ministerio, qué pobre comunidad que lo tiene que aguantar. Por eso, qué importante es descubrir realmente la voluntad de Dios. Y si yo por insensatez y rebeldía no realizo la voluntad de Dios, la voy a deplorar el resto de nuestros días. Principios generales, solo principios generales para conocer la voluntad de Dios.
En primer lugar, entender que no hay camino seguro al conocimiento de la voluntad divina cuando nuestras consultas admiten dudas. La respuesta puede variar. La respuesta a la voluntad de Dios tuya en este momento puede variar según los factores y circunstancias. Nos gustaría que Dios nos enviase un ángel que nos indicara la decisión a tomar, o al menos que nos fuera dada unas tablillas al estilo del antiguo Urim y Tumim del sacerdote israelita en las que aparecía el oráculo de Dios. Miren, hermanos, la consulta sobre la voluntad del Señor es una cuestión determinada. No es hoy, en un día, algo que pueda resolverse mediante un talismán, sino por medio de una percepción espiritual y una sensibilidad debidamente desarrollada. Yo solo puedo darles a modo de guías. ¿Qué elemento tengo yo que tener en cuenta para descubrir que esa emoción que yo tengo viene de la voluntad de Dios? En primer lugar, renunciar a todo prejuicio, renunciar a todo intento de justificar lo que a nosotros nos gustaría que fuera la voluntad divina y se transforma en cosas a veces buenísimas. Dios quiere esta forma, Dios quiere esta oración, Dios quiere este culto, Dios quiere que yo renunciar a todo prejuicio, a todo intento de justificar lo que a mí me gustaría que fuese la voluntad de Dios. Este es un elemento importantísimo. De lo contrario, cualquier respuesta que no se ajuste a nuestro deseo fácilmente será rechazada con razonamiento fruto del autoengaño. Por eso, para ir descubriendo la voluntad de Dios, tenemos que ir a Dios con una mente y unos oídos abiertos a su voz, sea cual sea su respuesta. Primer elemento, renunciar a todo prejuicio y a todo intento de manipular que la voluntad de Dios se asemeje a mi voluntad. Segundo, una oración sincera. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sin oración sincera, yo no puedo descubrir la voluntad de Dios. Consideración que hay que tener cuidado cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y estamos hablando de la voluntad de Dios porque lo que nos hace formar parte de una familia, de la familia de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y por eso, qué importante. Consideración del tema a la luz de la Biblia. En algunos casos, la enseñanza de la Escritura es suficientemente clara y nos indica si debemos o no tomar la decisión que nos planteamos. En otros, puede suceder que no hallemos un texto suficientemente claro para decidir la decisión que debemos tomar. Sin embargo, la enseñanza global de la Escritura, el espíritu de la misma, siempre contienen luz que nos ayudan a tomar nuestras decisiones. Y esa luz será tanto más clara y útil cuanto más ampliamente conozcamos la globalidad de las Escrituras. Y cuidadito con esto. No podemos fiarnos demasiado lo que dice un solo versículo de la vida. Antiguamente había una moda, y todavía no sé si hay dentro de la Iglesia Católica. En los protestantes eso es el pan de cada día. Nos ponemos a rezar y abrimos al azar la Biblia y ponemos el dedo. Y eso es lo que Dios nos dice. Cuidadito.
Es poco fiable la práctica de abrir al azar la Biblia después de haber orado pidiendo a Dios que nos dé como mensaje suyo el primer versículo que aparezca a nuestros ojos. Se cuenta de que un hombre tuvo una experiencia. Estaba pensando que algo no estaba funcionando bien en su vida y aquel hombre, después de orar, pidió una respuesta al Señor y abrió la Biblia. ¿Y qué le salió? Le salió el texto referido al suicidio de Judas. Pensando que algo no había funcionado bien, volví a abrir la Biblia y esta vez le salió el texto: ve y haz tú lo mismo. Insatisfecho con esa palabra y desechando esta respuesta por inapropiada, probó una vez más y leyó el texto en el tercer intento, que fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tiró la Biblia y dice que Dios no le estaba viendo. Cuidadito con querer hacer la voluntad de Dios solo leyendo un menos versículo de la Biblia. La experiencia ha mostrado que en la mayoría de los casos el texto salido al azar nos dirá muy poco o nada que pueda considerarse una respuesta viable. En cualquier caso es importante asegurarnos de que no distorsionamos la orientación bíblica con una interpretación de un mensaje sesgado por nuestras ideas preconcebidas. ¿Qué otro punto es importante? Demandar consejo a una persona capacitada que me aconseje con sabiduría y criterio espiritual. Ya lo dice el proverbio: el que obedece al consejo es sabio. Y la Biblia está llena de elementos de consejeros sabios que han ayudado a descubrir la voluntad de Dios. Otra, la orientación mediante las circunstancias. Estas en muchos casos pueden ser valiosamente orientativas, pero también se pueden prestar a ser mal interpretadas. Y sin olvidarnos también que no siempre circunstancias favorables nos indican tomar una decisión que nos guía a la voluntad de Dios, porque no nos podemos olvidar. A veces el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tercero, escuchar la voz interior. Cuidadito también con eso. Muchos creyentes sostienen que Dios le ha hablado de modo especial, indicando lo que deben pensar y hacer. Frecuentemente se les oye decir: el Señor me ha dicho. Sin embargo, este elemento en la búsqueda de la voluntad divina es el más dudable. ¿Puede esa voz proceder del Espíritu de Dios, como en el caso del joven Samuel? Y no cabe duda que el Señor puede guiar nuestros pensamientos y hablarnos de modo que lo que pensamos y después decidimos es conforme a los planes que Él tiene para nuestra vida. No obstante, en muchos otros casos, la voz interior no procede de Dios, sino del interior del propio creyente. Tal fue el caso de los falsos profetas en Israel. Por eso lo que atribuimos a Dios, creyendo que es revelación suya para guiarnos, no pasa de ser una pretensión injustificada. De todos los caminos para llegar a conocer la voluntad de Dios, este es el menos garantizado por ser el más expuesto al error. Por eso no debemos esperar, hermanos, para hacer la voluntad de Dios una respuesta sobrenatural del Señor cuando le pidamos que nos revele su voluntad. Es más lógico y más bíblico ejecutar las facultades intelectuales que Él nos ha dado para discernir lo mejor a la luz de su palabra. Por atinada que sea nuestra búsqueda
de la voluntad de Dios, a menos que ésta la hayamos muy claramente expuesta en la Biblia, siempre habremos de adoptar nuestras conclusiones con reserva. Y nunca podremos decir o pensar con carácter absoluto, esto es el plan de Dios para mi vida. Por lo general, siempre quedará la sombra de lo duro. Lo máximo que yo puedo decir es, creo que a través de mis reflexiones limitadas pero honestas, Dios me guía a tomar tal o cual decisión. Si me equivoco, que Él me perdone y en su misericordia me haga conocer lo mejor que quiere de mí y para mí. De una cosa podemos estar seguros: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará prostrado porque el Señor lo sostiene. De esa perspectiva, quería compartir hoy con ustedes, a la luz del Evangelio, algo tan importante, sobre todo en estos momentos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y quedamos con lo que siempre te queda, Jesús, con un mal sabor. No es tan fácil descubrir realmente la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos ser disciplinados en buscar esa voluntad de Dios para nuestra propia vida, a través de estos elementos tan sencillos pero tan fundamentales. Renunciar a todo prejuicio, oración sincera, cuidado con el tema a la luz de la Biblia, demandar consejos, escuchar la voz interior y sobre todo dejar que sea Dios que a través de instrumentos nos pueda iluminar el intelecto para ir descubriendo que eso es lo que Dios quiere en mi vida. Y si al final esa decisión, por angustiosa que sea, me da paz, es lo que Dios quiere para mí, quiere para ti. Que el Señor hoy, con la fuerza del Espíritu, nos ayude a discernir la voluntad de Dios para que así podamos tomar parte de esa gran familia de los hijos de Dios. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos,
te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, digno es aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, digno es nuestro. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de modo particular por los que han fallecido a causa del COVID-19, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, experimentándonos hijos e hijas amadas. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz te dejo, paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Dios.
conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Que vive reina por los siglos. Queridos hermanos, en medio de nuestra cuarentena, en medio de nuestro encierro, qué gran oportunidad tenemos aún en medio del dolor por no poder comulgar sacramentalmente a Jesús. El Señor nos quiere preparar para que de esta pandemia podamos salir renovados y que cuando nos volvamos cuando volvamos a comulgarlo a Él sacramentalmente, hayamos podido hacer en esta cuarentena un camino de discernimiento y descubrir de verdad cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y Él nos dará la fuerza para que tengamos el coraje de romper lo que hay que romper, de desandar lo que tal vez hemos andado. Y por encima de todo, aunque la gente diga cualquier cosa, si esa es la voluntad de Dios, yo voy a enrumbar mi vida por esa voluntad. Aprovecha este tiempo. No solo te quedes en quejarte. Aprovecha este tiempo precisamente para eso. Dios te está ofreciendo este tiempo. Y Él no te abandona. Él se mete por las rendijas de tu ventana, pero se mete por la rendija de tu corazón. Y es tu corazón el que va a ser dócil a la voluntad de Dios. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre, Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Oremos dando gracias a Dios. Habiendo recibido el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Antes de la bendición, sigamos pidiendo la luz, la fuerza, el Espíritu, para ir descubriendo realmente cuál es la voluntad de Dios. No es cuál es el capricho que yo quiero que Dios haga, que haga en la vida de los otros y en la vida de la iglesia. ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga? Yo,
no los demás. Hacer la voluntad no se la puedes imponer a otro. La voluntad de Dios la buscas tú. Y eres tú el que la tienes que buscar y no imponerle la voluntad de lo que tú crees que Dios quiere para los otros. Y por eso hay que ser muy humilde. Para eso tenemos que quitarnos prejuicios y abandonarnos a un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que sabemos que es Dios el que siempre va a sostener. El camino de Dios siempre es un camino inseguro que nos lleva siempre con seguridad. Mañana los invitamos especialmente a las exalumnas y exalumnos de María Inmaculada para que puedan celebrar los 100 años de la fundación de su querido colegio. Así que esperamos a todos los alumnos que estén en sintonía a las 9 de la mañana, haciendo bien recuerdo y sano recuerdo de lo que fue vuestra vida en ese momento de colegio María Inmaculada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Feliz día, nos quedamos en nuestra casa. Señor, quiero Caminar sin huella de mosca, que se pega al andar